Pues la siguiente sección es la de este, pseudoclases para estructura. Y bueno, pues vemos qué tenemos. Ok, los estados de enlace son solo un aspecto de las pseudoclases. Hay otras pseudoclases que proporcionan información extra sobre el entorno de un elemento. Por ejemplo, está la pseudoclase last of type, la cual permite seleccionar el elemento final de un tipo particular en su elemento padre. Con esto se tiene una alternativa a los selectores de clase para seleccionar elementos específicos. Por ejemplo, se puede utilizar la pseudoclase last of type para agregar algo de espacio después del último párrafo en la página de ejemplo. Entonces, bueno, de esta manera, entonces agarro esto, lo copio y no sé dónde tenga algo de párrafo. No sé si haya párrafo. Creo que no tengo ninguna regla para párrafo. Pues no había ninguna, ¿verdad? No. Ok, bueno, lo voy a poner aquí. Entonces, y con esto, bueno, se está poniendo para el último párrafo, podemos observar en el margen inferior un espacio de 50 píxeles. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Vemos el resultado. Tengo 3 párrafos, ¿verdad? Que sería uno, el segundo y el tercero. Entonces se supone que en el tercero va a agregar el espacio. Aquí lo vemos, ¿no? Entonces hay un espacio entre ese párrafo y, bueno, y lo que tengo aquí trabajando como un botón de 50 píxeles, ¿no? Bueno, ok. De esa manera, pues nada más entonces se logra que se agregue esos 50 píxeles al último párrafo, ¿verdad? Sin necesidad de ir a poner el atributo class para este párrafo, ¿verdad? Lo cual, bueno, puede ser interesante. Dice que también puedes utilizar la pseudoclase first of type, por ejemplo, bueno, en lugar de nuestra sinopsis, para que en un momento dado pues tenga bueno, para hacer el reemplazo, como se comenta aquí. Entonces puedo cambiar la clase sinopsis y reemplazarla por esta. Vemos el resultado. Entonces aquí tengo sinopsis. Me sugiere que cambie esta. Entonces voy a poner eso y esta que está aquí, bueno, la pude haber borrado, ¿verdad? Pues total. Entonces lo dejo así. Y entonces eso es para el primer párrafo. Entonces ahora si recargo la página, obtengo el mismo resultado, ¿verdad? Que el que teníamos anteriormente con sinopsis. Bueno, voy a dejar esto como estaba. Y era así. Bueno, comenta aquí que, bueno, hay pros y contras en utilizar este método en clases antiguas simples. Por ejemplo, esto solo funciona si nuestro resumen o sinopsis es un elemento párrafo. Si alguna vez quisieras, por ejemplo, trabajar una sinopsis que tenga varios párrafos, pues entonces habría que envolver a varios de estos párrafos utilizando esta clase genérica div, y de esa manera, bueno, pues podrías lograrlo, ¿no? Pero utilizando el método de pseudoclase, pues nada más afectaría al primer párrafo del conjunto de párrafos que estarían formando esta nueva sinopsis formada de varios, ¿no? Entonces, pues esa no sería
utilizando la pseudoclase first of type, pues no sería una buena solución cuando tienes más de un párrafo. La solución debe de utilizar en este caso la clase genérica div. Bueno, advertencias. Dice aquí que el método de pseudoclase es un poco más complicado. Es una herramienta útil siempre y cuando se conozca, por ejemplo, los selectores first of type y last of type solo operan dentro de su elemento padre. Es decir que, por ejemplo, p first of type pues seleccionaría al primer párrafo en cada elemento contenedor. Y tenemos un solo genérico div, que está, bueno, en este caso para el caso de la página, y por lo tanto pues esto no es un problema para nosotros. Pero si en un momento dado, por ejemplo, se agrega esto al final de nuestro elemento page, que metas otro contenedor genérico que tenga estos dos párrafos, dice que pues no vas a poder hacer una barra, bueno, pues esto también estaría, este primer párrafo que tenemos aquí, o el último párrafo, pues también podrían quedar afectados por las pseudoclases, ¿no? Que se están manejando para el párrafo. Bueno, entonces esas son algunas de las complicaciones, ¿no? La razón pues es porque el primer elemento P pues también estaría coincidiendo con esta regla, ¿no? O la otra regla que es, bueno, la otra pseudoclase que es P, la soft type. Entonces, si quisiéramos evitar los párrafos de la barra lateral y seleccionar solo el primero en nuestro contenedor div, pues necesitaríamos limitar el alcance utilizando un selector secundario, de esta manera, como se nota aquí, ¿no? Y entonces, ahí, como comenta, entonces se estaría indicando para la clase page que solamente queremos limitar al primer párrafo que está dentro de ese contenedor, y de esa manera, bueno, pues ya se evitaría que en un momento dado se pudiera modificar el primer párrafo de otro contenedor, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto es otro ejemplo más de cómo hay diferentes maneras de hacer lo mismo en HTML y CSS. Para los desarrolladores, bueno, pues algunos prefieren unas maneras y otros prefieren otras. A unos les gusta más la naturaleza semántica de la pseudoclase, mientras que otros van al extremo con atributos clase explícitos para cada elemento HTML. Veamos el siguiente tema, que son los selectores de ID. Bueno, los selectores de ID, comenta aquí que son una alternativa más estricta que los selectores de clase y tienen un funcionamiento similar a los de clase, con la única desventaja de que solamente pueden tener un elemento con el mismo ID por página o identificador. O sea, yo nada más puedo aplicar un identificador único a un solo elemento. Por lo tanto, eso pues evita que se puedan reutilizar estos estilos. Y en vez de utilizar el atributo class para el elemento, el atributo que se tiene que utilizar es el atributo ID para algún elemento HTML que estés intentando seleccionar. Por ejemplo, se pide aquí que para el segundo botón pongamos el atributo ID con este valor, ¿no? Entonces lo voy a copiar y ahora acá en la página, en selectors, voy a agregar eso. Entonces ahí está, ¿sí? Bueno, entonces el selector en la hoja de estilos para para el identificador, pues debe de comenzar con un signo de gato o almohadilla, a diferencia de cuando utilizamos el punto para lo que fue la clase. Y entonces, bueno,
vamos a cambiar el color de texto de nuestro botón amarillo. Entonces, aquí estamos poniendo un selector de ID o de identificador, ¿no? Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. ¿Dónde lo pondré? Pues creo que no hay mucho problema donde lo coloque. Lo voy a poner allá al fondo. Pues total, bueno, encima de las reglas estas de Call to Action, lo que lo voy a poner aquí. Entonces, guardo esto y se supone que entonces ahora el color debería aparecer en un gris oscuro, ¿verdad? Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, como comenta aquí, es que si ustedes quieren compartir ese estilo para otro botón, pues tendrías que darle otro atributo ID y que fuera único, y entonces después esta regla pues la tendrías que crecer para que no nada más se aplique para el identificador que tiene botón 2, sino también el botón 3 y algunas otras cosas que tengas, ¿no? Y como dice aquí, pues esto es un dolor de cabeza al momento de darle mantenimiento. Entonces, en general, pues los selectores de identificación o ID pues no son muy apreciados y se sugiere que en la medida de lo posible se utilicen selectores de clase. Bueno, veamos ahora los fragmentos o bueno, cómo está formado un recurso uniforme, un URL. Entonces, los atributos ID, como dice aquí, deben de ser únicos porque también sirven como destino para los fragmentos de URL. En otras palabras, también se utilizan estos identificadores para poder navegar dentro de la misma página. Entonces, bueno, esto bueno, no lo habíamos todavía indicado cómo se tendría que anotar, pero bueno, después de que tú pongas lo que es el esquema, el dominio de dónde está la página, el camino para llegar a la misma, y para llegar a alguna parte en particular de la página, pues entonces tendrías que poner gatito o almohadilla y el nombre del identificador único, ¿no? Y de esa manera, pues entonces podrías tú hacer que se vaya dentro de una página a una parte en particular. Entonces, bueno, dice aquí que si quieres tú poner una referencia al segundo botón, pues tendrías que escribir algo como esto, ¿no? De esta manera. Esto si estás dentro de la misma página, o si te encuentras en una página diferente, por ejemplo, que quieras irte a la página selectos.html donde está el botón 2, esta sería la manera de poner la referencia, ¿no? Entonces, bueno, dice que podríamos probar esto colocándolo por ahí en algún lado. Entonces, y ver el resultado. Bueno, a ver, ¿dónde lo pondré? Lo voy a poner después del enlace, o bueno, quizás aquí, dentro de este párrafo. Ir a botón 2. Y entonces, al recargar la página, bueno, aquí va a haber aquí como el botón 2 ya está, cuando le diga que se vaya al botón 2, pues no lo va a cambiar, no lo va a ajustar, porque pues está desplegando toda la información, pero por ejemplo la va a hacer un poco menos alta. Voy a recargar la página y voy a pulsar en este botón y ya vemos entonces que me pone en esta zona, ¿no? Me movió, ¿sí? Bueno, como dice aquí, bueno, otra manera de ver que efectivamente salta, pues dice que agregues más contenido a la página o hagas lo que hice, ¿no? Y de esa manera puedes ya ver el resultado, porque en este caso pues el navegador limita el desplazamiento a la página visible, ¿no? Esta funcionalidad superpuesta
también es una razón más para evitar los selectores de identificación o de ID, porque hay una dependencia entre entre las URL del sitio web y los estilos CSS. Entonces, podríamos imaginar un montón de atributos ID en los encabezados como fragmentos de URL y como selectores de ID. Y si en un momento dado se olvida actualizar la hoja de estilo, cada vez que editas la URL de una sección, pues estarías rompiendo el sitio web, ¿no? Bueno, la especificidad CSS. Bueno, ya se había comentado que es importante el orden cuando se tratan las reglas CSS en una hoja de estilo externa, y en igualdad de condiciones las reglas se aplican de arriba hacia abajo. De esta manera, bueno, podemos anular las reglas de una manera predecible. Entonces, si primeramente hay una regla que diga que ponga cierto elemento con color rojo, pero luego tengo otra regla que dice que lo ponga en color amarillo, enseguida de la regla anterior, pues entonces el texto hasta esta regla pues va a ir en amarillo, pero si después tengo otro que dice, no, en azul, pues entonces va a sobreponerse o va a anular la anterior para que quede azul, y si después tengo otra que le dice ponlo en morado, pues finalmente la última de las reglas que se vio es la que termina definiendo el color que va a tener el elemento, ¿no? Bueno, desgraciadamente, pues no todos los selectores de CSS, selectores de clase, los de pseudoclase, los de ID, pues no tienen el mismo peso o la misma jerarquía. Entonces, en el caso de que estés usando el mismo tipo de selector, pues estos simplemente se van a anular en el orden en el que aparezcan. Pero para diferentes selectores, pues unos pueden anular a otros, no importando el lugar en el que aparezcan en la hoja de estilos. Entonces, veamos esto. Dice que comienzas por ver dónde esto no se rompe. Dice que si se agrega lo siguiente después de nuestras call to action reglas existentes, vamos a anular las anteriores del background color. Dice que si lo pegamos en la parte superior del archivo, se anulará más adelante y de esa manera pues, el botón no se volverá rojo. Entonces, a ver, dice, agarra esto, cópialo y entonces pégalo después de donde está el call to action link. Bueno, creí entender eso. O sea, ahí está un call to action link. Entonces, bueno, si yo llego y pongo otra regla, para donde estoy indicando los mismos selectores, veamos qué pasa. Entonces, supuestamente esta lo va a poner en rojo. Veamos si efectivamente sí lo pone en rojo. Ahí está en rojo, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si en vez de haber puesto esto ahí, lo hubiéramos puesto antes de la que lo pone amarillo? Pues entonces el resultado es este, ¿sí? Entonces, esta de amarillo estaría anulando la regla que la tenía acá en rojo, ¿no? Entonces, cuando las reglas son iguales, pues simplemente la última que es vista es la ganona. Bueno, creo que sí estaba, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué pasa ahora cuando utilizamos un selector de ID y le ponemos algo como esto? Bueno, no sé si ese creo que ya lo habíamos puesto, el del botón 2, sí, aquí está, ¿no? Y supuestamente se va a modificar el color. Bueno, puedo aquí poner otra. Digo, no es lo recomendable, pero bueno, en este caso sí lo voy a poner. Background color, ¿no? Y 2 puntos, es gatito de 55 C5 F 2 puntos. Y eso me da, perdón, punto y coma, rojo, ¿verdad?
y, y ya ven. Bueno, entonces guardo esto y veamos de qué color está el fondo ahora. Ahí está en rojo, ¿verdad? Y entonces, ya sea que lo ponga antes o después, o sea, porque ahorita está el botón 2 está antes, bueno, está después, entonces alguien diría, bueno, pues efectivamente era lo de esperarse, ¿no? Pero, ¿qué pasa si lo pongo, ¿dónde están las del botón 2? Ay, no hay ninguna. Así. Bueno, ya estaba esa, en gris. Ok. Este. No, esa fue la que puse, ¿verdad? Sí, esa fue la que puse, la que había puesto. Entonces, a ver, dije que la iba a quitar. No hay ninguna otra de botón 2. A ver. Así, aquí hay una. Bueno, no, pues era la única. Bueno. Dice que si en un momento dado otra regla, por ejemplo, de clase, le hubiera dicho que el fondo lo cambiara a otro color diferente de rojo, después de esta regla que habíamos, bueno, la que pone el fondo rojo, o sea, después de esta, si yo pongo una regla que dijera, ese es el botón 2, ¿verdad? El call to action. Entonces, si yo le dijera algo así como call to action, pusiera yo esta regla y le dijera, ¿sabes qué? Quiero que el fondo ahora sea en, en negro. Pues podría cambiarlo tal vez así. Entonces uno diría, bueno, aquí con esta le dijiste que con este selector de ID, que el fondo se lo ponga en rojo, ¿no? Y luego acá con la clase le estás diciendo que el fondo se lo ponga en negro, ¿no? Entonces uno diría, bueno, a ver qué pasa. Entonces, es para el botón 2, ¿verdad? Pues no hizo nada. ¿Por qué? Porque resulta ser que este selector de ID le gana a este selector de clase, este que tengo aquí. Entonces, ya sea que este selector de ID lo pongas al principio o lo pongas al final, cualquier otro selector que tengas lo va a anular, ¿no? En cuanto al cambio de fondo de color, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay para los selectores de clase, como estamos entonces aquí observando, sí hay una prioridad. Bueno, y entonces como dice aquí, pues los selectores de ID tienen una mayor especificidad o prioridad que los selectores de clase. Entonces, pues el orden importa, como dice aquí, cuando las reglas tienen la misma especificidad. En el caso de la especificidad para los selectores, entonces, primeramente, el que tiene mayor mayor prioridad es el selector de ID. Después tendríamos el selector de clase con pseudoclase. Después tendríamos en el mismo nivel a los selectores de clase, perdón, de elemento con pseudoclase, de clase y de elemento, ¿de acuerdo? Luego, una de las más bajas, pues es la de clase y finalmente la de elemento. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta al momento de estar trabajando esto, para que luego uno no piense o diga, caray, pues le estoy colocando este estilo y no me está respondiendo. Bueno, no hay que olvidarse que el orden importa cuando los selectores son iguales y en el caso de selectores diferentes, este sería el orden, ¿no? Al que le termina ganando a todos es el selector de ID. Bueno, pues ya enseguida tenemos lo que sería el resumen y bueno, es de esperarse que en este capítulo, bueno, se obtuvo práctica con lo que son
selectores de clase, que fue con los que empezamos viendo. Luego trabajamos algo de selectores descendientes. También vimos lo que eran pseudoclases, los estilos de enlace y los selectores de ID. La idea de esto era que para algún elemento en particular se pudiera aplicar algún estilo. Y como dice aquí, bueno, pues los selectores de clase son los más versátiles y presentan la menor cantidad de inconvenientes, ¿no? Entonces, pues es importante que se domine el tema. Se pueden complicar las cosas, como ya vimos, pero ya podemos lograr que nuestra hoja de estilo interactúe con el documento HTML de varias formas. Bueno, dice aquí que de 6 formas diferentes. Y para los siguientes capítulos, pues ya vamos a ver una dependencia entre la estructura de HTML y el diseño de la página web. Y bueno, pues ya como dice aquí, pues no es difícil saber por dónde empezar para construir una nueva página web, ¿no? Entonces, aquí es importante la separación del contenido de la parte de la presentación. El contenido lo ponemos en el archivo HTML y la presentación en los archivos, bueno, en el archivo CSS. Entonces, en este proceso, primeramente, pues hay que trabajar el contenido y sin llevar a cabo ningún procesamiento de las etiquetas. Y ya una vez que está eso, pues entonces ahora sí se empiezan a poner atributos class a los diferentes elementos, ya una vez que se hayan destacado o ya que se hayan señalado, y se van diseñando uno por uno. En el caso de que se requiera una estructura adicional para crear un diseño deseado, como dice aquí, por ejemplo, un grupo de elementos para formar una barra lateral, entonces hay que envolver el contenido dentro de este contenedor genérico llamado div. Entonces, prácticamente en este capítulo se cubrieron todos los selectores de CSS que utilizan los sitios web reales, y ya se tienen las herramientas necesarias para profundizar más en la parte de diseños CSS complejos. Entonces, enseguida, en el siguiente capítulo, pues sería para crear columnas y barras laterales utilizando flotantes CSS. Gracias.